Bueno, estamos arrancando ya con el último tema de los necesarios para la cursada, que va a ser funciones vectoriales o análisis vectorial. Después ya nos quedan dos temas más, acuérdense, que tienen que ver con la promoción, que una vez que ya estén en condiciones de promocionar, los hablamos y coordinamos cómo rendir esas dos últimas partes para la promoción. Si no, si solamente tienen la condición de cursado, se incorporan a los temas a estudiar el parcial. Esos dos últimos temas quedarían entonces para la promoción, con un pequeño trabajo práctico y una clase que vamos a dar, que tenemos que coordinar, son números complejos y combinatorios. En este último tema que nos toca es denominado análisis vectorial. Vamos a empezar por definir lo que es una función vectorial. ¿Qué son las funciones vectoriales? Es una función, dice, cuyo dominio es un conjunto de números reales y su imagen es un conjunto de vectores. O sea, fíjense, nosotros habíamos tenido algunos casos, ¿no? Que z era igual a una función de varias variables. Entonces, las variables independientes, el dominio, ¿sí? Eran un vector. Las variables independientes del dominio eran un vector. Y cuando le damos valores a esas variables independientes, obteníamos un resultado específico, un número real. Pero acá la cosa es al revés. Acá dice que el dominio es un número real. Cuando dice es un conjunto de números reales, está refiriéndose a un dominio acotado o un dominio infinito, pero o sea, cuando elijo un valor para mi dominio es un valor específico, nada más. Pero su imagen, en cambio, es un conjunto de vectores, o sea, es al revés. Yo acá le voy a dar un valor al dominio, de donde parto, del lugar de salida, y lo que voy a obtener es un vector del resultado. Estas trayectorias van desde R hacia Rn. Nosotros cuando veíamos funciones de varias variables veíamos al revés, desde Rn hacia R. O sea, teníamos muchas variables independientes y una variable dependiente. Ahora es al revés, tenemos una variable independiente y varias variables dependientes, que me conforman un vector. Así como decíamos, el modelo que veíamos de funciones de varias variables nos acercaba a un modelo pluricausal, ¿sí? O sea, el fenómeno respondía a una sola causa. Acá es al revés, acá es pluriconsecuencial, ¿sí? O sea, o pluriefectos, los efectos son varios, discúlpenme, estoy inventando palabras. O sea, tengo una causa, un número real, que es mi salida, mi dominio, me produce varios efectos, varias consecuencias. Un vector de resultados. Si nos centramos en funciones vectoriales, sigma se denomina generalmente la función vectorial, o trayectorias cuyos valores con vectores tridimensionales son vectores tridimensionales. Entonces tenemos que para cada valor de t en el dominio de sigma hay un único vector que se denota sigma de t. Sigma de t. Bueno, acá está este párrafo, discúlpenme, me doy cuenta que tiene un error, le falta algo. Lo que quiere decir es si nos centramos en funciones vectoriales en dr3, ¿sí? Con resultado en R3. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que vamos a obtener vectores tridimensionales. O sea, acá le faltaría la palabrita, si nos centramos en funciones vectoriales, sigma perteneciente a R3, o trayectorias cuyos valores son vectores con vectores tridimensionales, entonces tenemos que para cada valor de t en el dominio de sigma hay un único vector que denota sigma de t. Yo le doy un valor a t y obtengo un valor en el primer componente, en el segundo componente y en el tercer componente, ¿sí? En definitivas, acuérdense que estos son versores fundamentales o vectores canónicos. El I sombrerito es 1, 0, 0, el J sombrerito es 0, 1, 0, el K sombrerito es 0, 0, 1. Por lo tanto, acá estamos, si sumamos estas tres cosas, nos da un vector X en función de T, Y en función de T, Z en función de T, que es lo mismo que tenemos acá. La imagen de esta trayectoria es una curva en el espacio. Dice, bueno, eso quédenselo en la mente, ahora lo vamos a ver un poquito más claro, cómo es eso de que la imagen de esto es una trayectoria en el espacio. Pero fíjense que si yo le doy un valor a t, obtengo un valor primer componente, un valor segundo componente, un valor tercer componente. ¿Qué obtengo entonces? Un vector de tres componentes, un vector en R3. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de un vector en R3, estamos hablando de puntos en el espacio, en principio. O si quieren, de un vector posición que parte desde el vértice hasta el punto específico. Ejemplo,
Vamos a suponer esta función vectorial, sigma en función de t,